Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes en esta noche. Como siempre, rogamos al Señor que si alguno de nosotros está padeciendo, está sufriendo, está en necesidad, que el Señor pueda consolar sus corazones a través de esta enseñanza y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que ruego al Señor que todos se encuentren bien y de igual manera oramos siempre los unos por los otros para que el Señor pueda glorificarse en su vida y usted pueda estar de lo más tranquilo, de lo más gozoso, sabiendo que el Señor tiene el control de todos y cada uno de nosotros y por supuesto del universo entero. Amén. Así que, ¿qué les parece si empezamos la clase de hoy en día? Aprovechando que gracias al Señor veo que todo está funcionando de lo más bien. Tuvimos una pequeña complicación al inicio, pero gracias al Señor nos dio la victoria y aquí estamos conectados. Vamos a aprovechar bien el tiempo para la gloria de nuestro Dios. Así que el día de hoy vamos a estar reflexionando o estudiando la palabra del Señor bajo el tema las mentiras de los asesinos, lo cual lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 33, el cual dice así, en la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el versículo que vamos a estar estudiando es el versículo 33, el cual dice así, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a pedirle a Dios que en su misericordia nos ayude, nos bendiga, nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y permita que su palabra pueda ser incrustada en cada una de las moléculas y células de nuestro cuerpo y que el Señor en su debido momento permita que esa palabra pueda ser recordada por la ayuda del Espíritu Santo para compartirla con aquellos que lo necesitan, pero por supuesto lo más importante, que podamos nosotros participar de ella, o sea, practicarla y vivirla en carne propia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendito amor, tu misericordia, por tu bondad, tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Como siempre, Señor, me gustaría siempre empezar rogándote que tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, cuando hemos pecado contra ti. Que seas tú limpiándonos y purificándonos, santificándonos, Señor. Que seas tú perdonando todos y cada uno de nuestros pecados, toda nuestra maldad, nuestra injusticia y nuestra iniquidad con la que hayamos pecado contra ti o contra alguno de tus pequeñitos. Pero sobre todas las cosas, Señor, te rogamos que tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Por si en grado caso en algún momento futuro llegamos a pecar contra ti, que de igual manera tú sigas teniendo misericordia de nosotros. Que nunca te apartes de nuestras vidas, Señor, que nunca te canses de nosotros como te cansaste de la humanidad en un inicio, Señor, donde decidiste raer a toda la humanidad de la tierra, sino todo lo contrario. Tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, que son infinitas, que no se acaban, como dice tu palabra, pueda ser aplicable a nuestra vida cada día, Señor. Que cada día podamos ver las misericordias tuyas plasmadas en nuestra vida y que todos y cada uno de nosotros podamos darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí junto a nuestros hermanos, compartiendo la palabra del Señor, enriqueciéndonos los unos con los otros y glorificando tu nombre con ellos, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos siempre, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu voluntad, siempre a buscar tu guianza en todas y cada una de las cosas que tomamos nosotros de decisiones y que seas tú siempre ayudándonos, Señor, bendiciéndonos
y enseñándonos, Señor, el camino que debemos de tomar. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, como les dije, mis amados hermanos, el día de hoy reflexionaremos sobre las mentiras de los asesinos y estudiamos el versículo 33, en el cual dice, sí, le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Ahora bien, según la manera de expresarse de los judíos, ellos no serían tan malvados, si pudiéramos decir así, como para apedrear a nuestro Señor Jesucristo, como para matarlo, ejecutarlo o destruirlo por ninguna de las buenas obras que Él haya hecho. Según los judíos, para ellos lo más importante era lo que Jesús decía y no precisamente lo que Jesús hacía. En otras palabras, según los judíos religiosos decían que querían apedrear y matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. En otras palabras, Jesús trataba diciendo que era la misma esencia con el Padre. Y no precisamente por los milagros y maravillas que Jesús hacía entre la gente necesitada en aquellos momentos. Pero nosotros podemos ver a través de la Escritura que los judíos tenían las obras de Jesús no por buenas obras, sino por malas. Porque si al final de cuentas los judíos hubieran creído, entendido y recibido como buenas obras las obras que hacía Jesús, hubieran o sí tenido que reconocerle en aquel entonces como el verdadero Mesías, como el Cristo, aquel enviado de Dios para la salvación del pueblo de Israel. Porque las mismas obras que hacía nuestro Señor Jesucristo daban testimonio verdaderamente de ello, como nosotros lo podemos ver en este caso en particular en la palabra del Señor, en el libro de Juan, este mismo que estamos estudiando, pero ahora en el capítulo 9 y versículo 33, cuando aquel hombre que había nacido ciego da testimonio de Jesús y les dice al final, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que si Jesús le pudo abrir los ojos, es porque Dios estaba con él. Por eso le digo, las obras, como hablamos la semana pasada, daban testimonio de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, que estaba en comunión con Él, que al final de cuentas tenían una unidad única, una coordinación única y espectacular, como nadie más la puede tener en la tierra, y que incluso eso probaba que Jesús no era culpable de la blasfemia que estos hombres le achacaban en estos momentos. Ahora bien, como dijimos hace un momento, según la manera de expresarse los judíos, ellos no se sentían a sí mismos tan malvados como para querer apedrear a Jesús por ninguna buena obra que él hubiera hecho. ¿O sí? ¿O todo lo contrario? ¿Qué les parece si nos echamos un clavadito a la Escritura, en este caso en particular, para ver si de esa manera podemos verificar como verdadero estas palabras que ellos decían? Si realmente estos judíos religiosos estaban siendo sinceros en sus palabras de que a Jesús no le querían matar por sus buenas obras, sino solamente por su blasfemia. Porque como hablamos la semana pasada y que vamos a entrar en ello más adelante, para los judíos, cualquiera que blasfemara el nombre del Señor por mandato de Dios tenía que morir apedreado. Pero primero, lo primero, veamos y confirmemos si realmente había sinceridad en el corazón de estos líderes religiosos. ¿Qué les parece si nos vamos en este caso en particular a la Escritura, en el libro de Juan, aquí mismo en el capítulo 5, pero ahora nos vamos al versículo 15 en adelante. Perdón, 14, me equivoqué. 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor, en este caso en particular, hablando acerca del paralítico de Betesda, aquel hombre que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Dice así, dice, el hombre, si lo tienen en pantalla, sí, gloria a Dios, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos
que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué causa? Porque Jesús había sanado a este hombre justamente en el día de reposo. Pero espérame un momento, que no acabamos de decir que ellos decían que no por buena obra querían pedrear a Jesús, sino más bien porque él decía que se convertía o que era Dios, mejor dicho, que se comparaba a Dios. Pero más sin embargo, las escrituras aquí nos dice que los judíos perseguían a Jesús, pero no precisamente para darle las gracias por la sanidad de ese paralítico, sino más bien porque lo estaban buscando para matarlo. Así que nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que los judíos parece ser que debemos de poner en tela de juicio sus palabras. Como decía un antiguo amigo de nosotros, y decía, de todo lo que diga este hombre, la mitad no le creas y la otra mitad ponla en duda. Así que podemos hacer lo mismo con estos judíos religiosos en este día. Vamos a empezar a poner la mitad como no creyéndoles y la otra mitad de sus palabras en duda. Continuamos. Ahora nos vamos, en este caso en particular, 2 capítulos más adelante, donde en este caso nos habla acerca de cuando Jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos. Precisamente la situación sigue siendo la misma por este hombre que había sido paralítico y había sido sanado por Jesús. Dice en el versículo 19 en nuestro Señor Jesucristo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Noten, no le dicen, ¿por qué procuráis felicitarme? ¿Por qué queréis hacer alguna otra cosa? Sino precisamente quitarle la vida. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, precisamente la de aquel hombre que había sido paralítico. Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: vaya hombre, en el día de reposo nada podemos hacer. Es el día de descanso, el día de reposo de nuestro Dios. Pero en ese día no se hace absolutamente nada. Y el que quebrante ese día de reposo, al final de cuentas, será desterrado. Pues bien, podemos ver que en el día de reposo se dio la circuncisión para aquellos varones que el Señor quería que fueran circuncidados. Entonces le digo, pero Jesús les dice, si la circuncisión, para que la ley no sea rota, no sea rompida, no haya pecado, no haya juicio sobre las personas, tiene que hacerse en el día sábado. Dice, y yo porque hice el bien por sanar a un hombre completamente en el día de reposo, ¿me quieren matar? En otras palabras, le están diciendo, si ustedes consideran lo que yo estoy haciendo como obra, en este caso buena, ¿qué acaso circuncidar a un niño no es una obra también? Así que Jesús, en este caso en particular, aún desde estos momentos está diciendo que procuraban matarle, pero no sería el único caso que podemos encontrar en la palabra de Dios. También si nosotros nos vamos al libro de Mateo, que obviamente está un poquito más adelante, ¿no? Capítulo 12, pero vamos sobre el argumento que ellos decían que a Jesús no lo querían matar por sus buenas obras, sino por hacerse igual a Dios. Pues veamos en el libro de Mateo capítulo 12, en este caso en particular desde el versículo 9, podemos ver que dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano.
Pero noten bien en este caso en particular, dice, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ya le habían hecho alguna situación, ¿no? Donde Jesús estaba diciéndole justamente atrás, donde ellos se habían enojado por sanar a un hombre. Ahora le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y entonces al final de cuentas Jesús le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo no le echare mano y le levantare? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada como la otra. Pero antes de continuar, quisiera decirles, Jesús les dijo ya en una ocasión también que todas las personas, aunque fuera el día de reposo, ellos tomaban a sus animales y les llevaban a beber agua. Pero ahora les pone la situación, hablando desde la perspectiva de una oveja, si ésta cayera en un hoyo, no le echaran mano por ser día de reposo. Imagínense que esta persona tiene su oveja, o tal vez la única oveja, esta cae en el hoyo y dice, oh, es día de reposo, no puedo hacer nada. Jesús le dice que el hombre no se va a quedar con las manos cruzadas. Sabes que es su única oveja. Sabe que en ese hoyo la oveja al caer se pudo haber lastimado, golpeado y al final de cuentas pudiera estar sangrando. Y sabe que si no la saca de ahí, se le va a morir. Y es la única. Al final de cuentas, él le tendría que echar mano porque sabía que no tendría otra opción. Y aunque fuera día de reposo, él preferiría quebrantar ese día de reposo, pero sacar con vida a su oveja. Al final de cuentas, como les dije, el Señor también les habló diciendo que aún para beber agua, cuando las ovejas tenían sed, ellos las dejaban salir. Ellos la llevaban a que tomaran agua. Así que al final de cuentas era una buena obra, una buena acción. Y al final de cuentas esa buena acción queda impune delante de Dios porque Dios sabe que no lo hacen por reniego, por maldad, por injusticia o por quebrantar la palabra del Señor, sino porque saben que es menester, es necesario que esa persona pueda echar mano de su oveja y rescatarla o llevarla a beber agua. Ahora bien, termino con las últimas palabras, el cual dice así, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para felicitarle. Ajá, por supuesto, ¿no? Después que Jesús le dice que es lícito hacer bien en el día de reposo, todos estos tuvieron ese consejo para destruir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le sanó la mano seca a este hombre en esa sinagoga. Así que como les digo, parece ser que literalmente debiéramos dudar de las palabras de estos judíos religiosos. Parece ser que es necesario que la mitad de estas palabras no debiéramos creerlas y la otra mitad ponerlas en duda, porque literalmente parece ser que estaban haciendo todo lo contrario a lo que ellos estaban hablando en estos momentos. Así que lo que podemos deducir es que literalmente los judíos religiosos estaban mintiendo. Como puse en el título de esta noche, estos asesinos estaban diciendo mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos verlo que anteriormente ya querían asesinarlo por hacer buenas obras. Y no solamente por buenas obras, querían asesinarlo porque las obras las hacían el día de reposo, según ellos quebrantando la ley. Y ahora lo vemos en este caso en particular, queriendo matar a Jesús, según ellos, porque Jesús se hacía igual a Dios. Y si Jesucristo no hubiera ya perecido en la cruz del Calvario, el día de mañana se hubieran inventado cualquier otra tontería con tal de querer destruirlo. Así que podemos ver en la palabra del Señor que los judíos
al final de cuentas era mentira lo que estaban diciendo, era solamente un argumento más, una excusa más para querer matar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros vemos en la palabra del Señor que más adelante también van a querer matar a los seguidores de Jesús. Pero en este caso la causa o la excusa de ellos no sería tal vez porque los seguidores de Jesús dijeran yo soy Dios, sino todo lo contrario. Simplemente porque seguían haciendo exactamente lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo, que era glorificar al Padre aquí en la tierra, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y como dato curioso, o dato chistoso si quieren tomarlo así, podemos irnos al libro de Juan, o sea, mejor dicho, al capítulo 12 de este libro, el cual está más adelante, por supuesto, pero que lo vamos a ver también como un adelanto. Y en este caso es el título de mi Biblia, dice El complot contra Lázaro, del cual en la Biblia no se narra que Lázaro estuviera por ahí predicando a Jesús, ni nada de eso. No estoy diciendo que no lo hizo, sino que estoy diciendo que de Lázaro la palabra del Señor y el Señor Jesucristo mismo no nos narra nada de él. Pero más sin embargo, vean lo curioso o lo chistoso de este detalle. En el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, o sea, que Jesús estaba en este caso en particular en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta, María, y ahí se encontraba Jesús con ellos. Dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y a mí me saca la risa. Porque, pobre Lázaro, ¿qué culpa tiene que el Señor Jesucristo lo haya resucitado? No sabemos qué pasó en esos 4 días con Lázaro, que a mí me explota la cabeza. Digo, ¿dónde estaría Lázaro? ¿Estaría consciente? ¿Estaría inconsciente? ¿Estaría el Señor mostrándole las maravillas del cielo? ¿O estaría ya en la presencia del Señor, adorando y bendiciendo a Dios? ¿Qué estaría haciendo Lázaro? No lo sabemos. Y él posiblemente cuando sintió que Jesús lo estaba resucitando, hasta podría decir, no, Jesús, todavía no, espérate, estoy muy tranquilo, muy a gusto acá. Pero Jesús lo resucita, al final de cuentas. Y él no tiene ni nada que ver. Y al pobrecito lo resucita Jesús y ahora estos bandidos vienen para querer matarlo otra vez de nuevo. ¿Qué culpa tenía Lázaro? Le echan la culpa que por culpa de él muchos de los judíos se iban a los pies de Jesús, a rendirse delante de él, a aceptarle como Señor y Salvador, porque seguramente muchos de ellos estuvieron allá en la tumba cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo a Lázaro, que posiblemente era de ese grupo de personas también que estuvieron consolando a Marta y María, que después la siguieron creyendo que iba a llorar al sepulcro, pero no fue así, sino que fue a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, pero que de ahí fueron a la tumba. Así que toda esta multitud de gente posiblemente estuvo siguiendo a Jesús y estuvo allá y pudieron ver, perdón, con sus propios ojos a Lázaro salir de la tumba. Así que, pero digo yo, ¿qué culpa tiene el pobre Lázaro? Para que al final de cuentas los judíos también digan, ¡a ese! ¡Dale cuello! Y los demás le pudieran decir, pero él no dice que es Dios, no importa, también dale cuello. Porque al final de cuentas, por culpa de él, muchos se nos están yendo de las iglesias. Como lo vemos hoy en día, ¿no? Que muchos parece que están viendo la realidad con sus propios ojos. El Señor le está abriendo los ojos, haciéndoles entender que el estilo de vida no es bueno para ellos y que al final de cuentas dejan de asistir a ciertas y determinadas religiones, entre comillas, ¿no? Que supuestamente sirven a Dios, pero con sus hechos niegan todo lo contrario, ¿no? Se les están escapando y pronto por ahí van a decir también a los cristianos, cuello. Pero ellos no dicen que son Dios, de todas maneras, cuello a todos y cada uno de ellos. Así que le digo, podemos ver la mentira
en los labios de estos judíos religiosos, que no era que querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo por ser una persona que se decía que era Dios o que se igualaba a Dios, sino más bien simplemente odiaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al final de cuentas pudieron ver ellos las maravillas y los milagros que hacían, y ellos sintieron celos, envidia, maldad en su corazón y quisieron destruirlo de todas, o sea, de todas formas, perdón, de todas maneras. Buscaban cualquier pretexto, cualquier excusa para querer eliminarlo de sus vidas. Pero como les digo, al final de cuentas, como dice Cristo, no hay nada oculto que no pueda salir a la luz. Incluso podemos llegar a decir que ellos emplearían la mentira no solamente en contra de nuestro Señor Jesucristo, sino que la emplearían en contra también de sus discípulos, en este caso en particular, para decir que ellos también necesitan ser eliminados. Como en este caso en particular podemos ver otra mentira de ellos que realmente marcó la historia en cierto sentido entre todas las personas que existían en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 28, donde se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no voy a leerlo todo, pero me voy a estar brincando de versículo en versículo. Usted con tiempo va en su casa, tranquilos, pueden leerlo todo completo. Mateo 28 dice así: y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No puedo imaginarme en particular cómo es que quedarían como muertos. Algunos dicen quedaron como desmayados. Algunos dicen solamente se quedaron sin fuerzas pero conscientes. Pero independientemente de la manera en cómo se hayan quedado, ellos estaban conscientes viendo todo lo que estaba sucediendo a sus alrededores. En otras palabras, vieron al ángel, que él lo vieron que descendió del cielo, de alguna forma, no en particular. Podemos ver que vieron cómo removió la piedra, cómo se sentó sobre ella, cómo su aspecto era como un relámpago, tal vez brillante, con una blanquidez muy tremenda, porque dice que su vestido era blanco como la nieve. Así que le digo, damos solamente las descripciones que nos da la Biblia, pero qué impresionante sería para la vida de aquellos soldados que a tal grado que tuvieron tanto miedo que de alguna forma se quedaron sin fuerza, pero palpándolo todo. Y vemos que esta escena sucedió en el contexto en que los judíos le dicen a Pilato, diciendo, nosotros nos acordamos que este falso hombre dijo que al tercer día resucitaría. Por favor, mejor manda una guardia para que proteja la puerta, no sea que estos se roben el cuerpo de su maestro y después digan que ha resucitado, así que el postrer estado va a ser peor que como estamos ahorita. Pilato le manda una compañía de soldados y son ellos los que se encuentran justamente en este momento, percibiendo todas estas cosas, percibiendo no solamente al ángel, su vestidura, tal vez su fuerza al mover la piedra, sino que también fueron testigos de ver cómo el ángel se comunicaba con ellas y le decían, ustedes no tengan temor, ustedes pueden pasar, vean, pasen para adentro. O sea, para eso se movía la piedra, para que ellas pudieran entrar y ver que el sepulcro está al vacío, diciéndoles el ángel, Jesús ha resucitado, vayan y compruébenlo ustedes. Así que estos hombres lo vieron que las mujeres salieron de ahí diciendo de alguna forma que ya no se encontraba ahí, que vieron incluso que tal vez adentro ya no había nadie. También tal vez pudieron haber escuchado a las mujeres diciendo que estaban esos ángeles ahí, estaban espantadas. También pudieron percibir de alguna forma tal vez cuando le aparece el Señor Jesucristo a María Magdalena y le dice, Raboni. Y Jesús le dice, no me toques todavía, todavía no subo con el Señor. Así que fueron partícipes y testigos oculares de todas estas maravillas que sucedieron en esa mañana. Pero más sin embargo,
las cosas cambiaron cuando se encontraron una vez más con estos judíos religiosos. En otras palabras, ellos podían tener, o más bien tuvieron la oportunidad en sus manos de declararle al mundo entero que literalmente Jesucristo había resucitado. Pero luego podemos ver que las cosas no fueron así. Lamentablemente y tristemente las cosas cambiaron. Porque luego, cuando la guardia da ese informe, dice así que mientras las mujeres iban a decirle a los hermanos que Jesús había resucitado, dice aquí que he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Note que en este caso en particular no le ocultaron absolutamente nada a esos líderes religiosos. Todas y cada una de las cosas que acontecieron frente a sus ojos fueron los que le dijeron a ellos. Dice, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, vosotros decid si sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿En realidad querían matar a Jesús solamente por ser blasfemo? ¿O simplemente eran una bola de asesinos mentirosos que buscaban solamente cada día una excusa nueva para querer matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque si literalmente se hubiesen equivocado y hubiesen entendido que realmente habrían matado al Hijo de Dios viviente, como aquel hombre que está en la cruz del Calvario y dice, verdaderamente este hombre era justo cuando el velo del templo se rompió, etcétera, etcétera. Si estos hubieran entendido que realmente Cristo había resucitado, hubieran dicho, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al justo. Hemos matado al Hijo de Dios, al Mesías. Y ahí mismo se hubieran arrepentido. Pero más, sin embargo, la Escritura nos dice que ellos terminaron dándole mucho dinero a los soldados para que estos dijeran que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado. Y todavía le dice, si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. En otras palabras, se jugaron la vida. Se jugaron la vida porque al final de cuentas, si ellos siendo guardias se hubiesen quedado dormidos, literalmente, y hubiera llegado a los oídos del gobernador, hasta ahí hubieran llegado. Los hubieran matado, los habían aniquilado porque habían sido irresponsables en la única labor que tenían. Y se arriesgaron la vida, como dice la Escritura, por un puño de moneda. Y lamentablemente el versículo 15 dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Así que en otras palabras, parece que no se arrepintieron, parece que ellos decidieron compartir esta mentira cuando tenían frente a sus ojos la verdad. Habían tenido la oportunidad única de su vida tal vez de poder ser redimidos, de poder ser perdonados, de poder ser cambiados y transformados por nuestro Dios y vivir una vida plena que hasta el día de hoy, como yo le dije a los jóvenes esta tarde, imagínense, a este momento, si esos religiosos no se convirtieron finalmente, a este momento ya tienen casi 2000 años o en la presencia de Dios si se arrepintieron, o en la condenación eterna, como dice la Escritura. Pero ya tienen al día de hoy 2000 años. Así que 2000 años más adelante se va a saber todavía dónde estamos nosotros. Si literalmente en la presencia de Dios o literalmente en la condenación si decidimos no rendirnos a Dios como Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, me gustaría terminar con las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los religiosos acerca de cómo ellos querrían matar en el futuro a sus seguidores, pero no porque ellos, dijeran que eran hijos de Dios, sino más bien porque al final de cuentas
solamente se repetía la maravilla, los milagros, los prodigios y la bondad de Dios sobre la humanidad. Nosotros podemos verlo en el libro de Mateos, perdón, déjenme darle más para abajo mejor, en Mateo, capítulo 23, perdón, no capítulo 28, 28 es más para atrás, capítulo 23, versículo 29, el cual nuestro Señor Jesucristo, cuando los acusa, la Biblia dice, los acusa a los escribas y fariseos, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, igualmente de asesinos que sus hijos hoy en día, ¿no? Y luego dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras, así como sus padres fueron asesinos, mentirosos, hipócritas, malvados, ellos también llenaban la misma medida. Eran también mentirosos, asesinos, bandoleros, personas de un mal corazón. Y continúa diciéndoles, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. No les dice envié en tiempo pasado, les dice envío en forma futura. Profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, y no precisamente porque ellos se dijeran o se hicieran igual a Dios, sino porque eran personas que literalmente solamente estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así que esos asesinos mentirosos que decían, que solamente lo mataban porque decía blasfemia, no era más que una excusa más para querer matar y destruir a nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos narra que su corazón era malvado, era engañoso, eran bandidos, eran asesinos mentirosos que siempre buscaban una excusa para matar a Jesús. Y aún después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, ni con todo y eso quisieron arrepentirse. Así que no era porque Jesús realmente había dicho que era el Hijo de Dios o que era la misma esencia que Dios, sino simplemente parece ser que le habían agarrado un odio inexcusable, pero un odio que al final de cuentas los obligó o los llevó a que llevaran a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Y que les digo, es obvio que la Escritura dice que tenía que morir, pero que al final de cuentas, noten, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, no se arrepintieron, sino que continuaron con el mismo estilo de vida, no solamente en esa ocasión con los soldados, sino que aún así, más adelante, con los discípulos del Señor, como nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ya con buen tiempo, una vez más, usted puede tomarse como tarea el libro de los Hechos, capítulo 3, donde Pedro sana a aquel cojo que está en el templo llamado La Hermosa. Nos vemos también en el Hechos capítulo 4, cuando ya Pedro y Juan se encuentran al concilio. Y ya en el capítulo 5 nos vemos haciendo muchas señales y maravillas para la gloria de nuestro Dios. El cual dice así, capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Pero le digo, se hacían por medio de ellos porque hacían la voluntad de nuestro Dios, no porque se hacían llamar Dios o Hijo de Dios como nuestro Señor Jesucristo, sino más bien porque hacían la voluntad de nuestro Dios. Continuamos. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Así que podemos ver qué tan grandes maravillas y milagros no hacían los apóstoles del Señor en sus tiempos, a tal grado que aún las personas sacaban a sus enfermos para que ellos pudieran ser sanados, cuando menos con la sombra de Pedro. Continuamos. Ya para el versículo, en este caso en particular, el versículo 17, dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote, note que no eran los romanos, no eran los impíos, no eran los malvados, eran aquellos que se supone que estaban sirviendo a Dios. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los echaron en la cárcel pública? ¿O por qué se llenaron de celos? ¿Porque los apóstoles decían de ser igual a Dios? Por supuesto que no. Eran por todas las maravillas y milagros y prodigios que el Señor, al final de cuentas, hacía a través de sus discípulos. Así que eso de que mataban a Jesús porque era blasfemo, solo era una mentira más. Continuamos y nos vamos hasta el versículo 33. Usted con tiempo puede hacerlo, leerlo todo completo en su casa. Versículo 33 dice, cuando hace Pedro defensa acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Como Cristo mismo dijo, habría un futuro donde estos personajes, al final de cuentas, querrían matar a los discípulos de Jesús, pero como les digo, no precisamente porque eran personajes que estaban diciendo que eran Dios, sino más bien porque al final de cuentas hacían lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hacía, solamente hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, si nosotros podemos prestar atención en los últimos versículos, podemos encontrar a nuestro hermano Esteban, quien no corrió con la misma suerte que los discípulos del Señor en su tiempo, que Pedro y los demás, porque en lo que vamos a continuar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 5, descubrimos que en dos ocasiones los amenazan, pero en la segunda terminan azotándolos y dejándolos ir con vida. Pero a Esteban no corrió con la misma suerte. Nos vamos al capítulo 7 y con esto estamos ya terminando, donde dice así, capítulo 7, versículo 54, donde Esteban está dando testimonio, o sea, donde él hablaba acerca de las cosas del reino de Dios. Dice ahí, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, con denuedo, hablando desde los tiempos de allá de Abraham. Y al final de cuentas, cuando ya está terminando Esteban, dice la Escritura, oyendo estas cosas, o sea, los líderes religiosos que estaban ahí, los judíos religiosos, dice, se enfurecían en sus corazones. Oh, permítame tantito, creo que le piqué el botón equivocado. Dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea que ya estaban así, ¡ay, ya me tiene harto! No podían soportar a Esteban, no podían defenderse de lo que Esteban estaba diciendo, pero ¿cómo podrían con él? Si dice la Biblia que Esteban era lleno del Espíritu Santo y el Señor hacía maravillas y prodigios para la gloria de su nombre. Continúo, dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
Llegó el momento donde ellos literalmente no solamente apretaban los dientes y decían queremos destrozarlo, sino que hasta ya ni aguantaban y se tapaban los oídos como diciendo ya vamos a darle mataril herilerón a este hombre, ya no lo soportamos. Lo cual dice que arremetieron a una contra él. Y al final de cuentas dice que le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, nuestro hermano Esteban murió apedreado por estos líderes religiosos que según ellos decían que no mataban a Jesús por buenas obras, sino que lo mataban porque según ellos decía blasfemia. Al final de cuentas podemos llegar a la conclusión, mis amados hermanos, que no eran nada más que una bola de asesinos mentirosos. ¿Y a qué queremos llegar con todo esto acerca de esta historia de estos hombres malvados y con ese título? Que al final de cuentas, mis amados hermanos, como hemos estado hablando en las últimas clases, habrá siempre quien esté poniendo su ojo sobre nosotros y que sin excusa alguna o sin razón alguna nos van a odiar. Y al final de cuentas buscarán hasta los últimos límites con el fin de vernos tirados por el piso, de vernos, en este caso, derrotados, destruidos, y que emplearán, así como estos líderes religiosos, una excusa tras otra. Podemos ver, como dijimos, los líderes religiosos querían matar a Jesús porque hacía milagros y maravillas. Luego, aún más quería matarle, dice la Escritura, porque esos milagros y maravillas lo hacía en el día de reposo. Y ahora con mayor razón, porque el Señor Jesucristo se hacía igual a Dios. Y como les dije hace un momento, el día de mañana, ¿qué no inventarían con el fin de querer destruirlo como una excusa, un argumento? Porque simplemente el odio no cabía en sus corazones. El celo, la rencilla en sus corazones no cabía y querían expresarlo matando a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, hoy en día las personas van a poner una excusa en contra de nosotros, incluso nos calumniarán, nos llevarán incluso hasta juicio, ya sea delante de los líderes, delante de nuestros pastores, delante de la congregación, donde al final de cuentas pudieran decir que nosotros estamos haciendo un mal e incluso pudiéramos llevarnos junto con ellos ante esa reunión y decirle y preguntarle, ¿y qué pasó? No, pues que estos dijeron esta cosa. Y cuando uno da la razón justa por la cual se dijo la situación, dirían ellos, ah, no, pero es que no solamente por eso, sino que ahora también salió de esta manera. Como yo le decía a los jóvenes, cualquiera puede salir de ahí diciendo de mí, oh, escuché al hermano Pablo decir malas palabras. Cuando al final de cuentas nunca usamos malas palabras, pero las palabras que usamos a veces son ofensivas para ellos. Cuando se habla incluso en la misma Biblia, el Señor habla acerca del estiércol, como le pidió a su siervo el Señor que con estiércol humano hiciera panes cocidos y los comiera y les hiciera entender al pueblo de Israel que eso era lo que sería el pan de cada día de ellos. Donde incluso si uno menciona la palabra perro, se sienten ofendidos cuando Cristo dice en el libro de Apocalipsis que las personas que no le aceptaron como Señor y Salvador y aquellos cobardes que rehusaron servirle, dice, estarán como los perros afuera de la casa. Y cosa similar, pero que no era nada ofensivo porque el Señor mismo ya lo había dejado expresado en sus palabras. Cualquier otra persona pudiera decir, oh, escuché al hermano Pablo gritarle a los jóvenes, cuando en realidad mi voz es simplemente una voz autoritaria. Y yo les compartía a los jóvenes y ellos se reían porque yo les decía, en una ocasión estaba yo en mi trabajo y estaba bien concentrado pensando en todas las cosas que teníamos que hacer y en las que ya habíamos hecho, pero yo estaba de lo más tranquilo, solamente estaba meditando en ello, estaba mirando así hacia abajo y yo no me di cuenta que el manager me estaba mirando desde la oficina de él. Y de repente viene el manager y se presenta donde mí y me dice, ¿estás bien? Y yo volteo y le miro, sí, ¿por qué? Le digo. Me dice, porque te ves bien enojado.
te ves bien así, bien enojado. Le digo, oye, si es cuando más feliz estoy, le digo. O sea que él, no solamente mis palabras suenan autoritativas, sino mi expresión facial, mi manera de comunicarme con las personas. Incluso mi esposa le ha dicho, una compañera de trabajo le dijo, oiga, su esposo sí que da miedo. Dice, a él nomás lo vemos y nos agarra el miedo, como que si yo los trajera a garrotazos, a latigazos, cuando al final de cuentas es todo lo contrario, siempre estoy haciéndoles reír. Pero que le digo, cualquiera pudiera pasar por el lado del cuarto de los jóvenes donde estoy dando las clases y pudiera poner con excusa, oh, mire, escuché al hermano Pablo gritarle a los jóvenes. Y uno decirle, explicarle, no es que les grito, es que así es mi voz. Y al final de cuentas ellos dijeron, no, 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 pero que en mi país así no se habla, que en mi familia no se habla. Así que al final de cuentas estarían brincando de una cosa a otra y a otra y a otra, pero jamás tendrían la habilidad como los judíos de poder decir, oh, perdón hermano, nos equivocamos. Los judíos pudieron haber dicho, híjole hermano, hemos matado al justo y arrepentirse y ahorita tener casi 2000 años de estar gozándose en la presencia del Señor. Pero lejos de ello hicieron todo lo contrario. Terminaron todavía empleando sus mentiras y sus engaños con el fin de que el nombre de Jesucristo sea sepultado entre comillas junto con él. Asimismo con nosotros tendrían, perdón, ellos la oportunidad de decir, oh, discúlpeme, me equivoqué, malinterpreté sus palabras o me equivoqué al interpretar lo que dijo, qué sé yo, pero más sin embargo, lejos de ellos siempre van a decir, no, pero que usted está haciendo eso. Siempre van a querer justificarse. Siempre van a querer quedar bien ante los demás, haciéndoles entender o pretendiendo haciéndoles entender que ellos no estuvieron mal, que estuvieron bien al interpretarlo así, pero que al final de cuentas, como yo soy diferente y él es diferente, pues por eso surge mi vida así o mis palabras de esa manera. Pero él jamás se va a arrepentir y jamás va a decir, discúlpeme, me equivoqué. ¿A qué nos lleva todo esto también? A que al final de cuentas tenga el Señor misericordia de nosotros y nosotros de la misma manera no seamos así. Que no seamos tarugos, en pocas palabras, como los judíos religiosos, que tuvieron la oportunidad, supieron la verdad. Jesucristo había resucitado. Y ellos tuvieron la oportunidad de ser salvos, de poder estar en la presencia del Señor gozoso, si es que al final no se arrepintieron. Pero digo, en ese momento tuvieron la oportunidad, que nosotros también no nos hagamos los locos. No nos hagamos los tontos. Si hicimos un pecado, si cometimos algún mal, si agraviamos a alguien, aunque sea por nuestra mala interpretación, que tengamos la sabiduría, la inteligencia y el valor para decir, hermano, perdóname, me equivoqué, te malinterpreté. Yo te escuché y tal vez no escuché más. No escuché bien, perdón, escuché mal. Y ahora te pido disculpas. Como en una ocasión hace un par de días me pasó a mí con mi hijo. Que le dije a mi hijo, hijo, ya es hora de apagar la computadora. Y entonces en eso que le dije que apagara la computadora, dijo una palabra. Y yo rápido le digo, con mi actitud, le digo, ¿dijiste una mala palabra? Y él dijo, no. Y le dije, ¿qué dijiste? Y dijo, ya tengo que terminar. Y el hijo, el más pequeñito, que tiene apenas 8 años, lo cumplió hace un par de días. Él dijo, papi dijo que tenía que terminar el juego. Le dije, entonces discúlpame. Yo escuché como que habías dicho una mala palabra. No, yo no dije nada, Palio. Está bien entonces. Pero le digo, que nosotros no nos hagamos los tarugos. Sabemos si nos hemos equivocado, pero por la vergüenza a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Queremos todavía con todo y eso, a pesar de que nos hemos equivocado, queremos quedar bien.
Queremos que los demás no reconozcan que nos hemos equivocado. Y nos da vergüenza el dar a entender que nos hemos equivocado. Pero que no seamos tarugos, mi amado hermano, mi amada hermana. Que seamos sinceros verdaderamente. Que no haya mentira, que no haya engaño en nosotros. Que no haya maldad ni para con nuestros hermanos, ni para con nuestra familia, ni para con los compañeros de trabajo, ni para con los compañeros de clase, ni para ninguna persona alrededor del mundo, así nos los encontremos en el supermercado, en la lavandería o en cualquier otro lugar. Pero que le digo, nosotros, el Espíritu Santo y nuestro propio Espíritu nos recalca en nuestro corazón cuando nos hemos equivocado, pero que no perdamos la oportunidad, que podamos pedir disculpas y decirle, amado hermano, discúlpame, te malinterpreté y ahora te metí en este problema. Permíteme solucionarlo y decirlo ahí abiertamente, delante de los líderes, delante del pastor, delante de la congregación o delante de quien sea y decir sencillamente, me equivoqué. Vaya hombre, todos nos equivocamos. Yo siempre les he dicho a ustedes, siempre que oro a Dios y que viene en mi mente alguna querer el enemigo traer una maldad a mis pensamientos acerca de que vi algo no correcto en un hermano, inmediatamente yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo soy el peor de tus hijos. Soy el más pecador de que todos y cada uno de ellos juntos. Soy el que más se equivoca, el que más tropieza, el que posiblemente más lastima los corazones de mis hermanos. No permita que ese pensamiento inmundo, malvado, que viene del corazón del diablo o de sus demonios, invada mi corazón para que yo también lo juzgue y lo critique y hable cosas de él que ni siquiera son verdad. Así que le digo, permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos reconocer, ser sinceros delante de Dios y ser sinceros, aunque nos dé vergüenza, pero ser sinceros delante de nuestros hermanos y decirles, hermano, discúlpame, creo que me equivoqué. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ser verdaderamente diferentes. Que no nos categorice la mentira y el engaño como los asesinos de los cuales estamos hablando. Porque Jesús dice en su palabra que si por alguna razón alguno de nosotros odia a su hermano, está enojado contra su hermano, al final de cuentas se convierte en un asesino espiritual. Con más razón incluso querer calumniarlo o porque ya le tenemos alguna rencilla y que decir, no me cae bien, no me gusta cómo habla, cómo actúa, cómo predica, cómo enseña, etcétera, etcétera. Independientemente cuál sea la excusa, permite el Señor que no tengamos que añadir ahora mentira sobre mentira, excusa sobre excusa para seguir rechazando al hermano, porque el Señor que ve todas las cosas, Él ve claramente lo que hay en nuestro corazón. Y 2000 años del día de hoy a 2000 años se sabrá verdaderamente si nosotros cogimos el consejo de Dios a través de su palabra y nos hicimos sabios al decir discúlpame, y Dios nos dio el valor para decir perdóname, me equivoqué. A 2000 años se sabrá si realmente cogimos la palabra del Señor y la aplicamos a nuestra vida. Porque en 2000 años, desde el día de hoy, incluso no solamente nosotros, muchos más sabrán si verdaderamente estaremos en la presencia del Señor o estaremos en la condenación eterna, la cual yo pido al Señor que nunca, ninguno de cada uno de nosotros, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, y ninguna descendencia de nosotros, de mi esposa y mía, pueda llegar en esa condenación del diablo, una condenación eterna, donde nunca más saldrán de allá, sino todo lo contrario. Siempre oro a Dios que toda mi descendencia pueda estar en la presencia de Dios, que pueda estar en la obra del Señor, por muy grande o muy pequeña que sea, que el Señor siempre le dé una oportunidad a mi descendencia de poder servirle a Él y de poder vivir para Él, y que al final de sus días yo pueda estar allá arriba en la eternidad con Dios, con los brazos abiertos para recibirlos a todos y cada uno de ellos cuando partan de esta tierra para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Sé que se nos fue el tiempo de las manos, pero vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, porque con ella nos enseña, con ella nos corrige, con ella nos redarguye, pero también con ella nos anima a seguir adelante sabiendo que Dios ve todas las cosas y tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros cuando alguien viene en contra de nosotros, pero que también nos mira a nosotros cuando tiene que darnos ese jaloncito de oreja o incluso en algunas ocasiones, como digo yo, darnos un buen par de garrotazos para que corrijamos nuestro camino, o más bien para que Dios corrija nuestros caminos y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y delante de su presencia, de la cual no hay ningún ser humano que pueda escaparse de ello. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre será como un bálsamo para nuestras vidas. Y en algunos momentos sé que se sentirá áspera, según nosotros, pero según tú es maravillosa. Hace un bien profundo, eterno, duradero en nuestras almas, porque con ellas nos corrige con el fin de que podamos estar en tu presencia para siempre. Y te damos gracias por ello, Señor. Pero que al mismo tiempo te pedimos perdón si en algún momento nos hemos equivocado y hemos lastimado a alguno de tus hijos, de tus pequeñitos, o incluso hemos pecado contra ti y te pedimos disculpas y te rogamos que nos des el valor, Señor mío, para nosotros poder disculpa o pedir disculpa a aquellos a quien hayamos ofendido, con razón o sin razón, pero los hemos ofendido y te rogamos que en tu misericordia tú puedas darnos ese valor para ir frente a ellos y pedirles disculpas por cualquier daño que le hayamos hecho a cada uno de ellos. Y de ahí en más te damos muchas gracias, porque sabemos que el día que partamos de esta tierra estaremos contigo en tu presencia para siempre. Conoceremos tal vez colores que no existen aquí en la tierra. Conoceremos maravilla y media, Señor. Conoceremos plantas nuevas. Conoceremos todas las cosas como verdaderamente tú puedes verlos en estos momentos, pero que nosotros, por mucho que nos esforcemos, jamás podremos imaginarnos cómo verdaderamente son. En cuanto a nuestros hermanos, Señor, y amigos que nos ven a través de los medios sociales, que seas tú consolándoles, que tú seas fortaleciéndoles, que si alguno de ellos se encuentra enfermo, que seas tú sanándole para la gloria de tu nombre. Y más ahora, Señor, que no tienes a nadie en que te acuse. En aquellos tiempos te acusaban y querían matarte porque hacías buenas obras, Señor. Hoy en día ya no hay nadie en que pueda hacerlo, Señor. Con más razón, en tu misericordia, te rogamos que hagas una buena obra, una maravilla, un milagro, un prodigio sobre sus vidas, sanando sus cuerpos para la gloria de tu nombre, Señor. Haciendo maravillas en su corazón, en sus pensamientos y aún en su mente. Si alguno está lastimado, herido en su corazón o incluso tiene enojo, ira contra alguien en su mente, en su subconsciente, sánalo para la gloria de tu nombre. Que él pueda ser libre, Señor, de esa situación. Que ella pueda ser libre para la gloria de tu nombre. Que las cadenas puedan ser rotas en el nombre de Jesús para la gloria tuya, Señor. Y que puedan aprender a perdonar. Que puedan aprender a vivir gozándose en tu presencia por ese milagro y esa maravilla que has hecho sobre sus vidas. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Y gracias por abrirnos las puertas de su corazón al darnos la oportunidad o ese voto de confianza para permitirnos compartirle la palabra de Dios para la gloria de su nombre. Como siempre, anhelamos y deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que Él pueda seguir haciendo maravillas y prodigios entre todos y cada uno de ustedes y que en algún día no muy lejano, tanto ustedes como yo,
podamos encontrarnos en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente, amado hermano. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.